Cada cierto tiempo aparecen fotos virales de monos relajados en aguas termales, con los ojos cerrados y la nieve cayendo sobre sus cabezas, como si hubieran descubierto el secreto de la vida. Esas imágenes conquistan Internet, se convierten en memes, en calendarios y en el recordatorio perfecto de lo adorable que puede ser la naturaleza. Pero lo que esas fotos no muestran es la realidad. Mientras algunos disfrutan del calor del agua, otros quedan fuera, congelándose en la nieve porque no tienen permitido entrar. Esos protagonistas son los macacos japoneses, también llamados monos de nieve, conocidos científicamente como macaca fuscata. Y aunque la imagen pública los pinta como criaturas tranquilas y casi espirituales, la verdad es mucho más compleja. Estos animales son la paradoja viviente de la evolución. Porque, siendo primates, no tendrían por qué sobrevivir en un entorno tan frío. Sin embargo, lo hacen. Y no solo sobreviven, prosperan. Piensa en esto, un primate está diseñado para ambientes cálidos. Nuestra historia evolutiva empezó en climas tropicales y subtropicales. Los cerebros grandes requieren muchas calorías, las manos prensiles funcionan mejor cuando no se congelan, y la mayoría de los monos dependen de frutas y plantas que crecen en abundancia en la selva. Pero el macaco japonés rompe todas esas reglas. Habita desde los bosques húmedos y subtropicales de Yakushima, donde el musgo cubre cada roca, hasta los bosques subárticos del norte de Honshu, donde las nevadas pueden enterrar a un ser humano de pie. En esas zonas, las temperaturas alcanzan los 20 grados bajo cero y el invierno dura medio año. Estamos hablando de un rango climático brutal, 50 grados de diferencia entre los lugares más cálidos y los más fríos donde viven. Dicho de otro modo, es como si un mismo animal pudiera vivir tanto en Florida como en Noruega. Y, sorprendentemente, lo logran. De hecho, son los primates que habitan más al norte en todo el mundo, solo superados por nosotros los humanos. Su presencia se extiende por 3 de las 4 islas principales de Japón, Honshu, Shikoku y Kyushu, además de varios islotes menores. El único lugar donde no los encontrarás es Hokkaido. No porque no pudieran soportar el clima, sino porque nunca lograron cruzar el estrecho de Tsugaru. Si existiera un puente natural, seguramente ya estarían también en Siberia. Y aquí viene un dato curioso. En 1972, un grupo de 115 macacos fue trasladado desde Japón hasta un rancho en Texas. Sí, Texas. Pasaron de un clima de nieve y hielo a uno de calor abrasador. Al principio muchos murieron, incapaces de adaptarse. Pero otros resistieron, aprendieron a vivir en esas condiciones y se multiplicaron. Para 1995 ya había 500. Hoy, hay una población estable en uno de los lugares más calurosos de Estados Unidos, habitada por el primate más adaptado al frío del planeta. Si eso no es una contradicción evolutiva, no sé qué lo sea. Lo más sorprendente es que todo esto ocurrió en un abrir y cerrar de ojos desde el punto de vista de la evolución. Los macacos japoneses se separaron de sus parientes, los macacos rhesus, hace apenas 1 millón de años. Para ponerlo en perspectiva, es el mismo tiempo que nos separa a nosotros de los neandertales. Es decir, son casi los mismos monos, pero uno quedó atrapado en un paraíso helado y aprendió a resistirlo. Los científicos creen que esto se debe a un puente terrestre que, en algún momento del Pleistoceno medio, unió Corea con Japón. Un pequeño grupo de macacos cruzó, quedó aislado en el archipiélago y comenzó a expandirse como si fueran una especie invasora. En poco tiempo ocuparon todo el territorio, salvo Hokkaido. Desde entonces han estado atrapados en este laboratorio evolutivo llamado Japón, moldeados por el frío, la nieve y la escasez. Ahora, para entender de verdad lo extraordinario de su existencia, hay que imaginar qué ocurre con un primate normal cuando se enfrenta a temperaturas de 20 grados bajo cero. Pongamos un ejemplo humano. Te teletransportan desnudo a esa temperatura. En minutos tus vasos sanguíneos se contraen, la sangre abandona tus extremidades y tu cuerpo empieza a temblar violentamente para generar calor. Tu respiración se vuelve dolorosa porque el aire helado quema los bronquios. Tus dedos dejan de responder. En menos de media hora la piel comienza a congelarse, el tejido se cristaliza y llega la temida congelación. Después de un tiempo, tu corazón pierde el ritmo y sobreviene la muerte. Eso es lo que le pasaría a cualquier primate, menos al macaco japonés. Ellos mantienen su temperatura corporal estable en condiciones que a nosotros nos matarían en cuestión de horas. ¿Cómo lo logran? Primero, gracias a su pelaje. Tienen el pelo más denso de todos los macacos. En invierno se vuelve aún más espeso y largo, creando una capa aislante que los protege del frío extremo. En el norte, su pelaje es todavía más denso que en el sur,
un ejemplo claro de adaptación regional. Segundo, su tamaño. Los macacos japoneses son mucho más grandes que sus parientes del continente. Mientras un rhesus macho pesa en promedio 7,5 kilos, un macaco japonés macho puede alcanzar más de 11. Y cuanto más al norte, más grandes se vuelven. Esto no es casualidad, sino una regla biológica llamada regla de Bergman. En climas fríos, los animales tienden a ser más grandes porque un cuerpo voluminoso conserva mejor el calor. Tercero, sus colas. O, mejor dicho, la falta de ellas. Tienen una cola diminuta de apenas 8 centímetros, inútil para el equilibrio pero perfecta para reducir la pérdida de calor. Menos superficie expuesta significa menos energía desperdiciada. Y cuarto, algo inesperado, saben nadar y lo hacen muy bien. No solo en aguas termales, sino en ríos y lagos helados. Se han registrado individuos que nadaron más de medio kilómetro en la naturaleza. Esa habilidad, combinada con su cuerpo compacto y peludo, los convierte en primates anfibios improvisados. Con todo esto, los macacos japoneses deberían ser considerados milagros evolutivos. Pero lo que realmente intriga a los científicos no es solo su resistencia física, sino su inteligencia. Estos monos son más listos de lo que parece. Tienen cerebros relativamente desarrollados, capaces de resolver problemas, aprender observando y transmitir conocimientos de generación en generación. En los años 50 ocurrió un episodio que marcó la historia de la primatología. Investigadores en la isla de Kojima comenzaron a darles batatas a los macacos locales. Al caer al suelo, las raíces se llenaban de arena. La mayoría las comía así, con todo y tierra. Hasta que una joven hembra llamada Imo decidió lavarlas en el agua del mar. Pronto, su madre la imitó, luego sus amigas y, poco a poco, toda la tropa. En cuestión de años, lavar las batatas se convirtió en tradición. Incluso llegaron a sazonarlas, mojándolas en agua salada entre bocado y bocado. No se trataba de simple instinto, sino de cultura. Un aprendizaje transmitido socialmente, algo que, hasta entonces, se consideraba exclusivo de los humanos y los grandes simios. Desde entonces, se han observado otros comportamientos similares: enrollar bolas de nieve por diversión, bañar alimentos en agua, e incluso usar sonidos diferentes según la región, como si tuvieran dialectos propios. Todo esto nos lleva a una conclusión inquietante: estos monos no deberían existir en el sentido estricto de la biología. Son primates diseñados para climas cálidos que prosperan en tormentas de nieve. Son animales que, pese a su aparente sencillez, han desarrollado cultura, tradiciones y hasta jerarquías sociales complejas. Y cuanto más los estudiamos, más claro queda que son una rareza evolutiva, una especie que desafía las reglas de lo posible. Ya sabemos que los macacos japoneses son supervivientes extremos, pero la historia se vuelve aún más interesante cuando analizamos su comportamiento social. Porque no basta con tener un buen abrigo de pelo para resistir el frío. Para prosperar en un entorno hostil, también hay que aprender a convivir, competir y, sobre todo, organizarse. Las tropas de macacos pueden variar mucho en tamaño. Algunas cuentan con apenas 30 miembros, mientras que otras superan los 600. En cualquier caso, la vida en grupo no es opcional, es la clave de su supervivencia. Viven bajo un sistema matrilineal, lo que significa que las hembras heredan la posición social de sus madres y permanecen en la tropa toda su vida. Los machos, en cambio, están condenados a abandonar el grupo en cuanto alcanzan la madurez, alrededor de los 5 años. Aquí aparece la primera gran paradoja de su sociedad: las hijas menores tienen más rango que las mayores. En otras palabras, una hermana recién nacida automáticamente se coloca por encima de la mayor en la jerarquía. Imagina la frustración: naces, creces, aprendes a defenderte, y de repente, tu hermana bebé te desplaza sin haber hecho nada. Para nosotros sería un caos, pero en el mundo de los macacos, esas reglas son incuestionables. La posición que ocupes determina casi todo: qué comes, cuándo comes, dónde duermes y hasta cuánto tiempo puedes pasar en el agua caliente de un manantial. Sí, incluso el famoso spa de los monos de nieve está regulado por política interna. Las hembras de alto rango y sus crías tienen prioridad para entrar. Las de menor rango suelen quedar fuera, soportando temperaturas bajo cero. Esa imagen idílica del mono en el agua caliente esconde una realidad: no todos son bienvenidos en el jacuzzi natural. Los machos lo tienen aún más difícil. Cuando son expulsados del grupo natal, pasan años en soledad o formando pandillas de machos errantes. Algunos recorren más de 100 kilómetros hasta encontrar una nueva tropa donde intentar integrarse. Y aún así,
Casi siempre entran en el último escalón social. No heredan nada, deben ganarse su lugar. Y ese ascenso no depende solo de la fuerza. Muchas veces, el simple paso del tiempo es lo que los hace subir de posición. Cuanto más viejo eres dentro de un grupo, más respeto obtienes. Pero la competencia nunca desaparece. Cada cierto tiempo, los machos luchan para disputarse el puesto de alfa. Estas batallas pueden ser brutales. A veces terminan en la muerte del anterior líder, o en su expulsión. Sin embargo, la violencia no siempre viene de arriba. Los machos jóvenes que intentan unirse a una tropa pueden ser atacados ferozmente por los residentes. Se han registrado casos en los que un macho acorralado prefirió lanzarse al mar helado antes que seguir recibiendo golpes. Algunos mueren de hipotermia en el intento de escapar. Esa es la dureza del sistema. Aún así, el poder masculino no lo es todo. De hecho, son las hembras quienes eligen a sus parejas. El proceso es curioso. Durante la temporada de apareamiento, una hembra forma una relación temporal con un macho. Comen juntos, viajan juntos, se acicalan. Es como un matrimonio express que dura unas 2 semanas. Luego, la hembra pasa a otro macho y repite el ciclo varias veces en la misma temporada. La fidelidad no existe en este mundo. Lo que sí importa es el rango. Los machos dominantes logran relaciones más largas, y por tanto, más oportunidades de reproducirse. Lo irónico es que, a pesar de tantos sacrificios de los machos residentes, muchas crías no son suyas. Alrededor del 40% de los apareamientos registrados ocurren con machos visitantes, individuos que ni siquiera forman parte de la tropa. Llegan durante la época reproductiva, se aparean y desaparecen. Algunos de estos forasteros se convierten en auténticos padres estrella, engendrando varias crías en distintos grupos sin necesidad de soportar la vida comunitaria. Si todo esto parece un juego cruel de poder, lo es. Pero no termina ahí. Porque en el mundo de los macacos japoneses, incluso los gestos de cariño son parte de la política. Pasan hasta una quinta parte del día acicalándose mutuamente. A simple vista parece tierno, un mono retirándole piojos a otro, acariciando su pelaje. Pero en realidad es una transacción social. Acicalar a otro individuo fortalece alianzas, reduce tensiones y consolida jerarquías. Una hembra de bajo rango puede mejorar su posición acercándose a las correctas amigas y construyendo redes de apoyo. Y este comportamiento se transmite de madres a hijas. Cada familia desarrolla su propio estilo de acicalamiento, como una firma personal. Así, incluso un gesto aparentemente simple se convierte en símbolo de identidad y de poder. Por supuesto, no todo es intriga política. También hay momentos de creatividad y de juego que demuestran lo inteligentes que son. Uno de los ejemplos más famosos ocurrió con la joven Imo en los años 50, cuando empezó a lavar batatas en el mar. Ese acto se propagó como costumbre, primero entre su familia, luego entre la tropa y después entre generaciones. De la misma forma, algunos grupos inventaron la costumbre de jugar con bolas de nieve, como si fueran niños humanos. Y, más recientemente, se documentó el hábito de bañarse en aguas termales. Al parecer, una hembra entró primero por curiosidad, y con el tiempo, el resto la imitó. Pero incluso ahí la política se impone. No todos pueden disfrutar de esos baños. Las hembras dominantes controlan el acceso y relegan a las de menor rango al frío exterior. Y los investigadores comprobaron que esa desigualdad afecta hasta el nivel biológico. Los individuos que más tiempo pasan en las aguas termales presentan niveles más bajos de hormonas de estrés. En otras palabras, el jacuzzi es un privilegio, no un derecho. Todo este entramado de normas, alianzas y privilegios nos muestra algo claro. Los macacos japoneses no son los simpáticos monitos de las postales. Son animales complejos, con sociedades duras y jerarquías implacables. Aprenden, inventan, transmiten costumbres, pero también discriminan, expulsan y castigan. Son, en cierto modo, un espejo de nuestras propias comunidades, con todo lo bueno y lo malo que eso implica. Hasta ahora hemos visto cómo los macacos japoneses sobreviven al frío y cómo se organizan en sociedades jerárquicas. Pero falta explorar lo que más llama la atención a los científicos, su inteligencia cultural. Porque no estamos hablando solo de animales que resisten tormentas de nieve, sino de criaturas capaces de aprender, enseñar y hasta modificar su entorno de formas inesperadas. El caso de Imo y las batatas es apenas el comienzo. Ese simple acto de lavar la comida marcó un antes y un después en la investigación sobre comportamiento animal. Demostró que estos monos no solo improvisan soluciones, sino que transmiten esas innovaciones a otros.
Lo que empezó como un capricho de una adolescente peluda terminó convertido en una tradición cultural. Y lo mismo ocurrió con el trigo. Cuando los investigadores lanzaban granos mezclados con arena, Imo encontró la manera de separarlos echándolos al agua y esperando que flotaran limpios. Una genialidad que se propagó rápidamente. Esto muestra algo crucial. Los macacos japoneses poseen lo que podríamos llamar cultura. Tienen costumbres aprendidas que no están escritas en sus genes, sino en la memoria de sus comunidades. Y esas costumbres varían según la región. Algunos grupos juegan con bolas de nieve, otros no. Algunos desarrollan técnicas particulares de acicalamiento, otros prefieren distintas formas de mostrar afecto. Incluso sus vocalizaciones cambian de un lugar a otro, como si fueran dialectos. Los investigadores han comprobado que cuando un grupo escucha los llamados de otro, modula su propio tono para parecerse más al extraño. Es decir, son capaces de ajustar su lenguaje para comunicarse mejor. Y eso es sorprendente para un primate que no pertenece al grupo de los grandes simios. La flexibilidad no se queda ahí. También se refleja en su forma de interactuar con nosotros. En los años 70 se descubrió que en Texas, donde habían sido introducidos, aprendieron a lidiar con el calor abrasador, algo impensable para un animal acostumbrado a las nevadas. No solo sobrevivieron, sino que prosperaron, adaptando su dieta y su comportamiento. Una muestra más de que su límite es mucho más amplio de lo que creemos. Pero la inteligencia tiene un lado oscuro. Porque a medida que aprenden nuevas estrategias, también las aplican en contra nuestra. En Japón, cada vez es más común ver a estos monos entrando en pueblos, robando cultivos e incluso irrumpiendo en casas. No lo hacen a ciegas. Observan, esperan el momento oportuno y actúan con precisión. En julio de 2022, en la ciudad de Yamaguchi, se reportaron más de 60 ataques en pocas semanas. Las víctimas eran principalmente niños y ancianos. Y lo inquietante es que los monos lograron abrir ventanas y puertas corredizas para meterse en las viviendas. No hablamos de curiosidad, sino de una conducta aprendida y transmitida dentro de sus tropas. Los daños agrícolas también son enormes. En 2019, las pérdidas causadas por los macacos superaron los 900 millones de yenes, unos 8 millones de dólares. Y la situación empeora porque ya no tienen depredadores naturales. Los lobos japoneses se extinguieron en el siglo XX, así que estos monos se expanden sin freno. Lo que para la ciencia es fascinante, para los agricultores es un problema. Y lo que para Internet es material adorable, para las comunidades rurales es una amenaza. Ahí está la contradicción. El mismo animal que nos arranca sonrisas en una foto viral también puede convertirse en pesadilla cuando decide invadir tu casa. Ahora bien, lo más desconcertante es cómo manejan sus relaciones internas. Ya vimos que las hembras heredan su rango y los machos deben vagar hasta integrarse en nuevas tropas. Pero lo que mantiene unida a la comunidad no son solo las jerarquías, sino las alianzas. Y esas alianzas se construyen con acicalamiento, con intercambios de favores y con algo parecido a la diplomacia. Un individuo de bajo rango puede mejorar su posición si sabe con quién juntarse. Y las hembras de alto rango mantienen su poder no solo por la herencia, sino por la red de apoyos que consolidan día tras día. Incluso la reproducción está marcada por estrategias sociales. Durante el periodo de apareamiento, los machos protegen a las hembras con las que se emparejan temporalmente. Pero las hembras, al final, son quienes deciden. A veces eligen a un macho dominante, otras veces a uno de bajo rango, y con frecuencia a machos visitantes. Esta selección variada asegura una mayor diversidad genética, y en cierto modo, limita el poder de los machos alfa. La biología acompaña este proceso con señales claras. En la temporada reproductiva, tanto machos como hembras sufren cambios visibles. Sus rostros y genitales se enrojecen intensamente. Para ellos, el color rojo es sinónimo de disponibilidad. Y los machos, además, levantan la cola como exhibición. Es una forma cruda, pero efectiva, de anunciar quién está listo. Por extraño que parezca, estas costumbres se parecen mucho a las nuestras. No porque vivamos en jerarquías de acicalamiento, sino porque el juego del poder, las alianzas, la diplomacia y la competencia sexual también marcan nuestras sociedades. Mirar a los macacos japoneses es mirarnos en un espejo deformado, donde lo que vemos nos resulta incómodo por lo familiar. El famoso baño en aguas termales es otro ejemplo perfecto de cómo mezclan cultura, biología y política. Esa conducta no es universal entre los macacos. Empezó con una sola hembra curiosa que se metió al agua. El resto la imitó y, con el tiempo, se volvió costumbre.
Pero no todos acceden al mismo privilegio. El acceso está controlado por rango. Las hembras dominantes y sus descendientes disfrutan más tiempo en el agua, mientras que las de bajo rango apenas logran entrar. Los científicos descubrieron que esa diferencia se refleja hasta en los niveles hormonales. Los que disfrutan del spa tienen menos estrés que los marginados. Lo que para nosotros es una postal adorable, para ellos es un campo de batalla invisible donde se decide quién vive más cómodo y quién sufre más. Y lo mismo ocurre con otras conductas. Un grupo puede decidir acicalar de una forma distinta, abrazar con mayor frecuencia o masajear el pelaje de forma rítmica. Son gestos que parecen tiernos, pero en realidad son marcas de identidad cultural. Los macacos japoneses no son autómatas de la naturaleza, son animales con costumbres, tradiciones y dialectos. En resumen, estamos frente a un primate que rompe todas las expectativas. Vive en el frío extremo cuando su especie debería habitar en la selva. Se organiza en sociedades matrilineales complejas, con reglas duras y a veces crueles. Aprende, inventa y transmite costumbres como si tuviera cultura propia. Y ahora, cada vez más, interactúa con nosotros de formas que ponen a prueba nuestra paciencia y nuestro ingenio. Los macacos japoneses se han convertido en un fenómeno cultural dentro y fuera de Japón. El famoso grabado del templo de Nikko, con los 3 monos que no ven, no oyen y no hablan el mal, tiene como modelo a estos animales. Y hasta nuestros emojis actuales, los del mono tapándose los ojos, los oídos o la boca, nacen de esa representación. En Japón, cuando alguien actúa de forma impulsiva o desmedida, suele compararse con un mono. Incluso figuras históricas como Toyotomi Hideyoshi, uno de los grandes unificadores del país, recibieron el apodo de pequeño mono. Detrás de esa familiaridad cultural, sin embargo, se esconde un animal con una relación cada vez más tensa con los humanos. Durante la Segunda Guerra Mundial fueron cazados masivamente para alimento y suministros médicos, al punto de desaparecer de muchas regiones. En 1947 se prohibió su caza, y desde entonces la población se recuperó con fuerza. Hoy se estima que hay más de 100.000 en Japón. El problema es que ya no tienen depredadores naturales, pues los lobos japoneses se extinguieron hace más de un siglo. El resultado es una especie en expansión, cada vez más presente en zonas rurales y urbanas. Y con esa expansión llegan los conflictos. En 2022, en la ciudad de Yamaguchi, una serie de ataques de macacos dejó al menos 66 heridos en pocas semanas. No fueron simples sustos, hubo mordidas, arañazos y niños atacados dentro de sus casas. Al principio se creyó que se trataba de un individuo problemático. Fue capturado y sacrificado. Pero los ataques continuaron. Lo que apunta a algo más inquietante, no era un solo mono, sino un grupo que había aprendido a vernos como objetivos. Una cultura de la violencia que se transmitía dentro de la tropa. Más allá de los ataques, los daños económicos también son serios. Solo en 2019, las pérdidas agrícolas causadas por macacos superaron los 8 millones de dólares. Para los campesinos no son postales adorables, son plagas organizadas que entran a los campos y devastan los cultivos. Todo esto nos recuerda algo esencial: los macacos japoneses no son mascotas, ni personajes de fábula. Son animales salvajes, inteligentes, con sociedades complejas y la capacidad de adaptarse rápidamente a nuevas condiciones. Por eso mismo, resultan tan fascinantes como peligrosos. Al final, lo que vemos en esas fotos virales del mono disfrutando de un baño caliente es solo una parte de la historia. Ese individuo está ahí porque pertenece a un linaje dominante que se ganó el derecho de relajarse en el agua. Afuera, en la nieve, otros esperan, temblando, sin acceso a ese privilegio. Es la prueba de que incluso en el mundo animal, el poder define la comodidad. El mono que no debería existir desafía las reglas de la biología. Es un primate tropical que aprendió a vivir bajo tormentas de nieve. Es un animal que inventa tradiciones y las transmite como cultura. Y es también un recordatorio de que la naturaleza no sigue nuestras expectativas. Evoluciona, se adapta y, a veces, crea seres tan imposibles que parecen sacados de un mito. Suscríbete si te gustó el vídeo.